¿Qué tal, amiguitos? Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Aprendiendo Náhuatl con Michael. Y aquí tenemos otro nuevo video que dice aquí unas palabras, todas son parecidas o relacionadas. El primero es este. El primero es este, dice miak. Esto significa mucho. Mucho. Que significa que amo miak. Recuerden que amo significa no. Entonces miak es el mismo de acá arriba. Entonces diría no mucho. Entonces nosotros para decir no mucho lo que decimos es poco, ¿verdad? Es lo mismo. Pero si tú te fijas, aquí está compuesta porque aquí dice amo miak, o sea, no mucho. Si tú lo dices así, eso significa literalmente, pero cuando alguien te escucha, lo que le viene a la mente es esta palabra, poco. Entonces achitzi es una palabra que se utiliza por la región, que no se va a utilizar en todos lados, pero sí se va a entender en la mayoría de las regiones del país. Achitzi, poquito. Entonces achitzi es poquito, y aquí si tú ves, aquí está uno que dice sa achitzi. Hay otros lugares que le dicen san achitzi. Es lo mismo. Entonces significa solo un poquito. Todavía es menos. Si tú te fijas, todavía es menos que este. Entonces aquí vamos de más, menos, todavía menos y todavía menos. Así es que es como vamos para abajo. Miak, mucho. Amo miak, poco. Achitzi, poquito. Y sanachitzi, solo un poquito. Todavía lo mínimo, por decirlo así. Entonces estos son algunos verbos que te pueden servir porque en cantidades tal vez te ofrezcan algo y tú puedes decir miak. Por ejemplo, tú quieres que te sirva para comer en tu plato, o qué cantidad necesitas de agua o algo así, ¿no? Entonces tú puedes decir miak en kijtosneki, quiere decir mucho. Amo miak kijtosneki, poco. Achitzi kijtosneki, poquito. Y sanachitzi significa solo un poquito. Entonces sa, cuando tú escuches sa o san, estas palabritas que están aquí, san o san, como sea, significa que estamos diciendo solo, solamente, o solo o solamente, y solamente. Tú la vas a escuchar en varias palabras junto con otras palabras. Cuando comience por sa o san, significa que te van a decir solo, y te van a juntar otra palabra. Así es que tienes que estar atento a las palabritas, a cada sonidito. Eso es lo que hace el náhuatl un lenguaje tan bonito, pero a la misma vez tan para muchos tan difícil de comprender, porque a veces no tienen un oído que distinga esas pequeñas peculiaridades del idioma, y pueden confundir, amigos, otras palabras. De cómo se puede uno confundir con otras palabras, permítanme borrar esto. Por ejemplo, vamos a poner dos palabras. Esto está un poco sucio. En un segundo lo vamos a limpiar. Ya está, amigos. Entonces, como les decía, hay unas palabras que se confunden y se distinguen solamente por una pequeña palabra, o una letra, perdón, amigos. Por kichiwa, y la palabra kichia. No sé si tú te puedes, se parecen mucho, se parecen demasiado, pero por esta letra, por la U. Esta que está dice kichiwa, significa hacer, y esta que y dice kichia significa esperar. Pero si tú, lo que suele pasar mucho con varios personas que están aprendiendo, es que, amigos, por leer rápido y se lee rápido,
No, y siempre confunden estas palabras, que significa hacer, y kichia, que significa. Entonces cuando tú lo leas, trata de tener mucho cuidado cuando. Y la IA, la U, siempre la vas a ver. Algunos en vez de U utilizan la V. En algunas partes de la región la utilizan la U, pero es lo mismo. Kichiwa. En estos, esas palabras por unas letras cambia totalmente su significado. Kichia, esperar. Kichiwa, hacer. Te lo dejo de tarea y nos vemos en